Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de nuestra empresa, aunque sea a la distancia. Y a la distancia les mandamos un abrazo afectuoso a todos los participantes. Hoy tenemos la dicha de tener a Pamela, parte de Key-Mobility. Ella es terapeuta ocupacional y en este momento trabaja para aquí en todo lo que es educación y entrenamiento para América Latina. Con Pamela, muchos años de experiencia en temas de movilidad y hoy va a compartir con nosotros ese temita de hemiplegia, ¿verdad? Algunas alternativas que tenemos con Key y esperamos que sea de gran alivio para ustedes en sus consultas. Igual que los otros días, vamos a manejar todas las preguntas por el chat. Me las hacen llegar por el chat y Pamela va a tener abierto un espacio, ¿verdad?, para realizarlas en vivo. Yo voy a irme de la imagen y vamos a quedarnos solo con Pamela. Ahí estaré pendiente para activar el audio y poder conversar con Pamela cuando sea necesario. Muchas gracias por estar aquí, Pamela. Un gusto y un placer. Y los dejo con Pamela en esta charla de movilidad para hemiplegia. Muchas gracias, Pamela. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por participar y por sumarse a esta capacitación. En principio, muchas gracias a Ortopedia Chupi, Julián, María Amalia, Adolfo, que estuvieron trabajando fuerte para poder organizarla. Y bueno, acá estamos. La idea hoy era presentarles silla de ruedas para paciente hemipléjico, ¿sí? Entonces, vamos a ver la silla de ruedas Liberty, que seguramente muchos de ustedes conocen. ¿Sí? La silla de ruedas Liberty fue diseñada específicamente para el paciente hemipléjico, considerando su necesidad de un buen posicionamiento, cambios posturales durante el día, ya que muchas veces la utiliza para traslado, pero otras muchas veces también para todas sus actividades de la vida diaria, para todas las actividades sociales, de recreación y en algunos casos también laborales. La silla de ruedas Liberty tiene muchas prestaciones específicas después de varias evaluaciones, investigación y desarrollo sobre esta población. Como puntos importantes y fuertes a tener en cuenta es el sistema de TIL, tiene hasta 20 grados de TIL para favorecer esos cambios posturales, tiene la posibilidad de setear la medida, diseño a medida según sus medidas antropométricas y con los accesorios que requiere esa persona, de acuerdo a su postura, de acuerdo a sus hábitos, a sus modos de traslado o a su asistencia con la que pueda contar. Y otro punto fuerte es que se diseña de una manera para que el paciente pueda autopropulsarla o desplazarse en distancias cortas, dentro de la casa, tal vez para alcanzar un vaso, para llegar a la habitación, llegar al baño, por medio de autopropulsión, con el miembro superior activo, y asistiéndose con el pie activo también. Cuando hablamos de paciente hemipléjico, sí sabemos que hablamos de una persona que sufrió algún accidente cerebrovascular hemorrágico o isquémico, y su mayor compromiso va a ser motor y sensitivo de un hemicuerpo, justamente. Esto le dificulta en muchos casos la marcha, hay pacientes que logran hacer marcha, muchos otros que solo hacen una marcha terapéutica y el resto del tiempo utilizan una silla de ruedas, y otros que solo van a utilizar silla de ruedas y van a requerir asistencia de un tercero para todo lo que sea traslado, posicionamiento y alcance de cualquier tipo de objeto que requiera. Siempre que ustedes evalúan al paciente o llega la instancia de hacer una prescripción de silla de ruedas, saben que tenemos un montón de puntos a evaluar, conceptos a tener en cuenta, más allá de que ya venimos evaluando al paciente, generalmente lo tienen en consultorio, generalmente lo atienden el equipo terapéutico, kinesiólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, y saben qué objetivos quieren cumplir con este equipamiento. Principalmente vamos a tener en cuenta lo que es alineación, ¿sí? Alineación de cadera, que no se vaya a una retroversión o que no exista una oblicuidad pélvica, un control de tronco o una estabilidad dinámica que le permite independencia en lo que es miembros superiores para hacer un descanse, una comunicación, los rangos de movimientos conservados, así como también prevenir todo lo que sea compensaciones. En una postura sedente el paciente se empieza a fatigar, no tiene un buen control, requiere demasiado esfuerzo cognitivo para poder mantenerlo, y eso a veces lleva a que no permanezca mucho tiempo en la alineación que nosotros lo queremos.
Otro punto a tener en cuenta son las zonas de presión. Siempre vamos a considerar qué tipo de almohadón vamos a utilizar, qué tipo de respaldo, qué altura, qué puntos de apoyo le vamos a brindar, para que la distribución de peso sea la mayor posible, y de esa manera también brindar confort. La persona va a estar tal vez 3 horas sentado, 4 horas, o durante todo el almuerzo, ¿sí? Y necesitamos que esté cómodo para que también a nivel cognitivo pueda interactuar, pueda realizar sus actividades. Otro punto importante es la posibilidad de desplazamiento, que la mayoría de las veces nosotros vemos a un paciente en una silla de ruedas estándar y es muy difícil realizar un traslado independiente en este tipo de sillas. ¿Por qué utilizamos este tipo de sillas? Es una silla de ruedas estándar, tipo hospitalaria, ¿sí? Que nos brinda la posibilidad de trasladarnos desde un lugar a otro. Lo que sí no cuenta esta silla es con el concepto de utilizarla durante 2, 3, 4 horas al día. Entonces no cuenta con las prestaciones que requerimos para ese máximo confort y mantener esa alineación que buscábamos. ¿Sí? Terminan utilizando esta silla durante todo el día o durante todas sus actividades. Por más que yo trabaje el paciente, active grupos musculares, logre una alineación, logre una tensión cognitiva y lo pueda sentar, son pocos los minutos que logra la persona estar sentada en esa alineación. De repente colapsa, se fatiga, requiere demasiado esfuerzo respiratorio para mantener esa alineación, y el paciente empieza a deslizarse hacia adelante, una retroversión de pelvis, un colapso de tronco lateral hacia el hemicuerpo más comprometido, lateralización de la cabeza, y no le podemos requerir que esté todo el tiempo consciente de esa alineación. Nadie soporta estar alineado a 90 grados, ¿sí? Con máximo control de tronco y ajuste de flexores y extensores todo el tiempo. Entonces tampoco le podemos pedir al paciente que logre mantener esa postura. Otro punto de este tipo de silla de ruedas estándar, es que el asiento la mayoría de las veces está paralelo al piso, como mucho puede llegar a tener 2 o 3 grados de tilt. Y el asiento respecto al respaldo no son más de 90 grados o 95 grados de ángulo. Eso exige el esfuerzo del control de tronco, que este paciente no lo está teniendo o no lo puede hacer durante todo el tiempo. Cuando requiere demasiado esfuerzo, el paciente que hace aumenta el tono al miembro superior, patrón flexor, para poder sostenerse en el espacio, así como también lo hace durante la marcha. Por eso es que la silla de ruedas Liberty tiene como concepto principal un sistema de tilt de 20 grados, simplemente para darle más estabilidad al tronco, mayor apoyo en la parte dorsal, mayor distribución del peso, y por medio de este sistema de tilt permite que el tronco esté más libre y permite también a su vez un mayor rango de miembros superiores, mayor control de cabeza y de direccionalidad, ¿sí? Yo puedo llevar en el ángulo de tilt que quiera entre los 0 y los 20 grados, ¿sí? En el punto que quiera lo puedo dejar y mantener. ¿Cómo se acciona este sistema de tilt? Se acciona por medio de gatillos que se encuentran en las manijas de empuje, 2 gatillos que presionándolos simultáneamente me generan la activación de unos pistones que son a gas, que están aquí abajo, y estos pistones facilitan el accionamiento, ¿sí? Para que el asistente no tenga que hacer fuerza. Saben que con el sistema de tilt la mayoría de las veces hay que hacer presión sobre el gatillo y empujar hacia abajo o traccionar hacia arriba para volver. Estos pistones a gas facilitan de que sea muy armónico el descenso y la elevación. Los pistones, ¿sí? Se setean de acuerdo al peso del usuario. Y en el caso de que la silla se utilice en hospitales, ya que esta silla también se utilizó mucho en hospital de pacientes con ACV, para testearla y para verificar y ver cuántas mejoras se podían hacer o lograr a este diseño, fue que se utilizó diferentes pistones a gas, vienen de 300 Newton y 400 Newton, y se setean diferentes puntos, hay 3 puntos que están aquí adelante, que permiten justamente esa regulación. Eso va a estar seteado de antemano, ya de fábrica va a venir seteado. En el caso que lo utilicen en el hospital o clínica,
el servicio técnico de ortopedia Chupis se va a encargar de corregir o de modificar las veces que sea necesario. El peso máximo que soporta esta silla es hasta 130 kilos. ¿Sí? El asiento es de tela de tensión regulable, lo mismo en el respaldo, con tensión regulable y acolchado, pero se puede utilizar cualquier tipo de respaldo anatómico, de acuerdo a lo que necesite. Lo más recomendable siempre es un respaldo anatómico de contorno mínimo medio, que le dé más contención, ya que estamos buscando aumentar la postura, incrementar los niveles de postura. ¿Sí? Acá lo que podemos ver es cuando realiza el tilt, en el punto que sea, el centro de gravedad se modifica mínimamente. ¿Sí? Lo que buscamos no es un tilt mayor que me cambie toda la postura y distribuya la presión hacia dorsal, sino simplemente que me permita un ángulo donde se estabilice el tronco, requiera menos esfuerzo de control y más libertad de movimiento de miembros superiores y cabeza. Otro punto importante de la silla de ruedas Liberty es lo que mencionábamos con respecto a la independencia en el traslado. ¿Sí? Podemos tener una silla que me brinde mucha postura, mucha basculación, pero el traslado también es importante, que la persona se pueda desplazar en el espacio. La silla de ruedas Liberty permite colocar ruedas de 22, 24, 26 pulgadas, con aro de autopropulsión, y que el paciente pueda asistirse con el miembro superior menos activo, no comprometido, y que con el pie activo logre realizar los movimientos para los giros o los cambios de dirección. ¿Sí? La mayoría de las veces, vamos a ver en este video, se puede ver que el eje de rueda posterior se modifica en altura y en profundidad. Siempre que hablamos de pacientes que autopropulsen, tenemos en cuenta que el eje se pueda modificar. ¿Por qué? Porque necesito que el miembro superior tenga un buen alcance al aro, la mano tenga una buena prensión y requiera de las mínimas compensaciones posibles. En este caso la compensación va a ser que empujas solamente con un miembro superior, pero tenemos que evitar el colapso lateral, la antepulsión de hombros, tenemos que evitar el sobreesfuerzo de hombros, porque sabemos que esas manos no solo sirven para empujar la silla, sino para todas las otras actividades que vaya a realizar durante el día. Es así que nosotros podemos pedir seteada la rueda o, como decíamos antes, se vuelve a modificar en el punto justo para brindar ese alcance óptimo en la autopropulsión. Y de esta manera la persona puede realizar autopropulsión en diferentes grados de tilt. ¿Qué es lo que siempre decimos que el paciente no puede hacer desplazamiento? ¿Por qué siempre tratamos de que no se desplace en su silla de ruedas dentro de la casa? La mayoría de las veces es porque utiliza una silla de rueda estándar. Las sillas de rueda estándar, en principio, la altura de asiento al piso es entre 18 y 19 pulgadas de altura, nunca es menor. Eso genera que el paciente requiera una retroversión de pelvis y una inclinación lateral para poder alcanzar con el talón y punta del pie el suelo. Eso en principio facilita o incrementa la inclinación lateral de tronco, aumenta el patrón flexor del miembro superior más comprometido y aumenta la lateralización de la cabeza. Todo eso es un sobreesfuerzo o una compensación que después durante las horas de rehabilitación pasamos mucho tiempo tratando de reducir. Entonces siempre preferimos que no realice desplazamiento. Lo que pasa es que cuando evitamos el desplazamiento, también estamos limitando el nivel cognitivo. La persona, si no logra desplazarse, no logra llegar a su objetivo, comienza a inhibirse, comienza a disminuir su motivación intrínseca y comienza a darse cuenta que no puede ir hasta el vaso, entonces ya no voy a querer tomar agua. No puede ir hasta el patio, bueno, hoy no saldré al sol, ¿sí? Pero nosotros queremos incrementar sus destrezas, incrementar sus posibilidades. Por eso es que la silla de ruedas de Liberty se diseña a medida del paciente, siempre va a ser según sus medidas antropométricas, y el asiento se setea desde una altura al piso, que puede ser inclusive desde 13 pulgadas de altura al piso, pensando inclusive en un adolescente, donde la altura máxima va a ser desde hueco popliteo hasta talón. Esta altura le va a permitir hacer un desplazamiento o dirección de la silla con su pie activo
sin tener que ir a retroversión de pelvis o a oblicuidad, ¿sí? Y con algunos grados de tilt, más todavía voy a favorecer la estabilidad de la pelvis. El tilt se genera desde un punto anterior de la silla. Esto es muy importante porque la basculación, al pivotear desde el punto anterior, lo que hace es descender el asiento posterior. La mirada siempre queda al frente y el pie, van a ver que siempre, por más que le dé hasta 20 grados inclusive, el pie que está en el suelo siempre se mantiene en la misma altura, porque esta distancia al piso nunca se modificó. La persona no va a hacer un desplazamiento con 20 grados de tilt, porque tal vez no es lo más cómodo. 20 grados tal vez lo utiliza para descanso. Pero sí con 5, 10, 15 grados de tilt es suficiente para estabilizarse y tener un desplazamiento cómodo sin ir a retroversión de pelvis y sin compensaciones. Acá lo que podemos ver es dos pacientes con accidente cerebrovascular, ambos con sillas de ruedas, uno con silla de ruedas estándar, otro tenía una silla de ruedas compacta, ninguno se podía mover o desplazar, siempre necesitaban de un tercero, y eso lo que generó fue disminuir su motivación, su atención, disminuir su capacidad social, y de repente, utilizando una silla de ruedas como la Liberty, ¿sí? Siempre por ahí se piensa que no, porque total está en la casa, total no sale, total no necesita. Hoy cada vez más tenemos pacientes con hemiplegia, y edades mucho más jóvenes, 40 años, 45, 50, y así todo, un abuelo necesita sociabilizar, necesita estar con sus nietos, necesita estar con sus amigos, necesita interactuar. Así es que acá podemos ver la alineación de tronco que les ofrece apenas unos 5 grados de tilt, la altura de asiento al piso con ese tilt, que él puede igual con su pie activo desplazarse, el miembro inferior más comprometido queda sobre el apoyapié como corresponde, miembro superior más comprometido no aumenta el tono porque él no requiere un sobreesfuerzo, ¿sí? Y en todo caso puedo colocar una mesa, un apoyabrazos anatómico para ese miembro superior o tal vez una ortesis. La mirada siempre queda al frente y él puede realizar esos traslados cortos. Este otro usuario que tenía una silla de ruedas compacta, como a modo de comentario de un señor que parecía que no tenía comunicación, y de repente sentado en esta silla comienza a andar y se quiere ir afuera, y quiere empezar a hacer actividades, y quiere ir a salir al sol, y quiere acompañar a la esposa hasta el comedor tal vez, ¿sí? Entonces, bueno, como para poder ver cómo cambia una persona y cómo inclusive podemos cambiar los objetivos terapéuticos, porque si una persona está bien sentada, con un buen control de tronco, más nivel de atención, seguramente vamos a poder trabajar con objetivos mucho más altos, o poder ir un poco más allá en sus destrezas y sus habilidades. Bien, Julián, ¿querés que hacemos un pequeño corte y hacemos preguntas sobre estos puntos? Sí, bueno, aquí estoy. Ahorita no me sale ninguna pregunta en el chat, ¿verdad? No hay nada específico en el chat. Voy a esperar a ver si alguien más quiere hacer una pregunta. Lo que te iba a preguntar era de parte mía, ¿cuál es la ventaja de la Liberty en comparación a la silla doble aro propulsor? Pam. Con respecto a las sillas de ruedas de doble aro autopropulsor, como las monocomandos, el punto es que es para pacientes muy específicos, en los que tengan un muy buen nivel cognitivo. No sé si todos ustedes han probado alguna vez una silla de ruedas monocomando, pero requiere de mucha coordinación, de mucha capacidad cognitiva para poder manipular los dos aros simultáneos y uno independiente del otro, de acuerdo a lo que quiero realizar. Y por otro lado, en muchos casos es muy pesado para el paciente, requiere de más esfuerzo y también genera un sobreuso de ese miembro superior, siempre considerando que ese miembro superior es el que después va a realizar pasajes al baño, a la cama, va a utilizarlo para la alimentación y todas las otras actividades. No podemos comprometer el hombro por demasiado esfuerzo, ¿sí? Ese es uno de los puntos principales que hace que el monocomando termine en desuso. Son muy pocos los pacientes los que pueden usarlo diariamente o los que lo continúan usando después de un tiempo. Okay. Y de todas maneras, perdón, pero cabe mencionar que de todas maneras a esta silla se le puede colocar monocomando, ¿sí? Haciendo algunas modificaciones. Lo cual
no sería tal vez el objetivo, o tal vez el paciente lo utilizaba antes y quiere solamente sumar. Ok, vamos a ver, ahora sí ya me llegó una pregunta aquí. ¿Cómo puedo hacer para prescribir esta silla de ruedas, tomando como referencia la ficha clínico-técnica que usamos acá en Costa Rica? Bien, con respecto a cuando vamos a hacer una prescripción, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta los puntos más importantes o los puntos que realmente hacen la diferencia para nuestro objetivo terapéutico. Nuestro objetivo va a ser que el paciente tenga cambio postural, que pueda variar el tilt en el espacio y así la persona tener más control de tronco, que otro objetivo va a ser el que pueda desplazarse en el espacio, y después vamos a ver otro par más de puntos fuertes que tiene la silla de ruedas Liberty, como para poder realmente terminar de hacer una prescripción. Si te parece, al final hacemos una pequeña descripción de prescripción médica. Sí, más que todo con la ficha que usamos en Costa Rica, que es la pregunta. Ok. Hay otra pregunta, ¿solo puede usarla en hemiplegia? No, esta silla fue pensada para el paciente hemipléjico. Todas las investigaciones se hicieron con la población de paciente hemipléjico en una institución y junto con una universidad desarrollaron las necesidades de qué tipo de silla de ruedas era necesaria para esta población, qué puntos fuertes había que resolver. Nosotros después, cuando la silla ya estuvo disponible, empezamos a ver que no es una silla solo para el paciente con accidente cerebrovascular, porque un niño que tiene una parálisis cerebral, un adolescente, y tiene muy buen funcionamiento de un hemicuerpo, tranquilamente puede utilizar esta silla de ruedas, y puede favorecerlo lo que es el sistema de TIL, esos niños que no requieren 45 grados de TIL, sino algunos pocos grados que les faciliten lo que es el cambio de posición. Otro punto fuerte que no mencioné fue que la silla va hasta 20 grados de TIL, o lo puedo setear en 15 grados de TIL y 5 de TIL invertido o sentado alto, llevando, a ver si podemos ir un poquito para atrás para poder mostrar, donde el paciente que logra incorporarse, el paciente que logra llegar a una bipedestación y hacer un pasaje a la cama o al inodoro tal vez, puede ir, ¿sí? Como se ve acá, hasta 5 grados de inclinación anterior y desde ese sentado alto incorporarse. Ok. Dice aquí una observación más que tal. ¿Cuál es la capacidad de la Liberty? ¿113 o 130? Como dijiste, espárame. La capacidad de peso es 113 kilos por los pistones a gas. Ok, sí. De todas maneras, de acuerdo al peso del paciente, se va a setear un pistón u otro. Ok, y por aquí tengo otra pregunta que dice, ¿esa silla puede crecer o son hechas solo para adultos? Eso lo vamos a ver ahora, cómo es una silla de ruedas que crece, ¿sí? Tiene muchas opciones de crecimiento, por eso mencionaba que puede ser inclusive un adolescente que la utilice. Tiene la posibilidad de crecimiento en ancho y profundidad de asiento, en altura de respaldo, altura de apoyapié y apoyabrazos. Sí. Recién mencionábamos que podía ser para un paciente adolescente, ¿sí? Por ejemplo, con una parálisis cerebral. Pero también hoy se está utilizando mucho en pacientes con enfermedades degenerativas. ¿Por qué? Porque el paciente tal vez con un ELA muchas veces utiliza en principio una silla de traslado para traslados muy cortos, utiliza después una silla de traslados autopropulsando mínimamente dentro de la casa, y a medida que pasa el tiempo requiere de más asistencias, tal vez con 20 grados de TIL y colocando un apoyacabezas y un control de tronco más, con mayor soporte, mayor sujeción, tal vez pechera, cinturón pélvico, la silla le pueda cubrir un amplio periodo de evolución. Entonces, en muchos casos de pacientes con enfermedades degenerativas también se está utilizando. Ok, dice, hola, ¿cómo con monocomando podría desplazarse en distancias más largas o no? ¿Es un beneficio? Sí, el monocomando en realidad son muy pocos los casos que lo utilizan, y es porque o tal vez ya lo utilizó o el equipo terapéutico considera que es importante.
en principio no sería, sería como un accesorio, pero que le aumenta el peso a la silla, y también dificulta el plegado, que después vamos a ver que queda plegada muy pequeña. Entonces, no termina siendo un beneficio. En el caso de que el paciente tal vez lo tenga, o piense que con el monocomando se puede facilitar, podría ser. Pero si tiene posibilidad de manejar un miembro superior y un miembro inferior, realmente es autopropulsar y dirigir con el pie, y es mucho más fácil. Ok, y la última pregunta para que La nos idea hagan... siempre es no sumarle peso a la silla, porque al sumarle peso, el paciente tiene que hacer esfuerzo. Estamos hablando de una silla muy liviana, justamente para que la persona no tenga que hacer sobreuso. Ok, y ya vamos a cortar aquí, digamos, esta ronda de preguntas y después hacemos las otras al final, las tengo anotadas. Dice esta: hola, aprovechando el posicionamiento que provee la silla, ¿qué tipo de órtesis recomendarías para miembro superior? Para miembro superior, bueno, en principio lo estándar es que tiene los apoyabrazos tipo escritorio y se puede colocar arriba las mesas, la mesa escotada o la hemimesa, que solamente abarca ese miembro superior, o también vienen algunos apoyabrazos que son accesorios que tienen la forma anatómica para la posición funcional. Ok, perfecto. Si quieres, seguimos, Pame, y ahorita al final te hago el resto de preguntas. Ok. Algunas que han ido entrando. Bueno, para seguir un poquito hablando de un poco más de lo técnico o de las características que me permiten mayor modificación de la silla, otro punto es que la silla de ruedas estándar dijimos que tiene un ángulo de 90 grados, 95 como máximo. Si hablamos de una persona adulta, la contextura física, el tejido adiposo, necesito de más de 95 grados o 90-95 grados para poder dar los 90 grados de cadera que pretenda, ¿sí? Y más si aún el paciente tiene una fijación en cadera. La silla Liberty tiene la posibilidad de ir entre 5, 15, 25 grados de reclinación fija. Esto sí es fijo, no tengo la posibilidad de estar modificándolo constantemente, sino que el soporte técnico me lo puede modificar 5 grados, 10 grados, de acuerdo a lo que necesite, ir testeando y tal vez después de un tiempo veo que requiere más o menos grados y se vuelve a corregir. Acá podemos ver justamente lo que mencionábamos recién, un paciente adolescente con parálisis cerebral que tal vez estaba utilizando una silla con 45 grados de tilt y es mucho para él, termina siendo una silla con demasiados accesorios que él no necesita. Si él con un 10-15 grados logra estabilizar pelvis, disminuir tal vez un patrón extensor, alinear cintura escapular, fíjense que él puede direccionar la cabeza, puede colapsar, pero puede volver fácilmente a la línea media. Un accesorio como mesa escotada le permite mayor alineación de cintura escapular y colocar los brazos en un plano medio para hacer cualquier tipo de actividad bimanual. Y utilizar el tilt para los momentos de descanso, para los momentos de recreación, para los momentos de ver televisión tal vez, y en el caso de que el paciente no logre autopropulsión, se pueden colocar ruedas pequeñas, ruedas de 12 o de 16 pulgadas, ¿sí? Para facilitarle aún más al familiar el tipo de transporte. Todo lo que sea almohadón, respaldo, sistemas de sujeción, siempre los vamos a tener en cuenta y siempre vamos a seleccionar lo que este paciente requiera. Hablábamos de que la silla de ruedas tiene la posibilidad de crecimiento, ¿sí? La silla puede crecer desde 14 pulgadas, el ancho de asiento, hasta 22 pulgadas. Y la profundidad es de 14 pulgadas hasta 20 pulgadas. El crecimiento, ¿sí? Tiene una tela de tensión regulable y se puede ir modificando, ¿sí? Después de las 2 pulgadas, si quiero crecer de 14 a 16, utilizo la misma tela de asiento. Si el paciente ya creció más y tengo que pasar a un 18 pulgadas, bueno, ahí sí, solamente se pide a la ortopedia una nueva tela. Hay que hacer una prescripción para poder modificar algunos accesorios. Igual, más allá de poder cambiar la tela, voy a necesitar un nuevo almohadón, un nuevo respaldo, seguramente por sus nuevas medidas. Pero la misma silla le sigue sirviendo para el mismo paciente, si es un adolescente. Este diseño, como les comentaba, se hizo porque, como se utilizaba en hospitales, llegaba un paciente de unas medidas antropométricas,
se acondicionaba y cuando cambiaba de paciente o ingresaba a otro, se volvía a dar crecimiento o modificar las partes. Como pueden ver, otro punto importante es el diseño. Fíjense que la mayoría de las sillas son las de plegado lateral, son un cuadro con una cruceta, ¿sí? Todos caños tubulares, que necesitan de cierto soporte y sujeción para que no se afloje o no empiece a hacer movimiento lateral la silla. En este caso, la Liberty cuenta con 2 placas laterales, ¿sí? Que son estas piezas que tienen por lado de afuera una parte plana y del lado interno tienen como un sistema de panel de abeja que hace que sea una estructura mucho más firme, también son de aluminio 7000, ¿sí? Toda la silla es confeccionada en aluminio 7000. Y en vez de tener la cruceta como tenemos los tubos generalmente, en este caso tiene 3 guías, ¿sí? En realidad son 6 que se articulan, ¿sí? Y queda una dentro de otra, haciendo como un efecto de dominó mucho más fuerte, más resistente. De esta forma la silla, una vez que está armada, cumple la función de un cuadro compacto prácticamente. No tiene movimiento lateral. Mencionaba también el tema de las ruedas, tengan en cuenta de ruedas de autopropulsión de 22, de 24 pulgadas, o ruedas pequeñas en el caso de que solo sea para transporte. En el caso de que sea para transporte, tenemos que modificar esa pieza que vimos anteriormente. Vamos a ver un poquito para atrás, ¿sí? Esta pieza se modifica se gira y coloco la rueda pequeña en su posición que corresponde, ¿sí? En el caso que tenga que volver a cambiar de ruedas, tal vez coloco ruedas pequeñas y después el paciente logra autopropulsión. En un niño, tal vez al revés, usa autopropulsión y después de un tiempo una enfermedad degenerativa ya no puede empujar, podemos cambiar con la misma silla, cambiar las ruedas solamente. Otro punto importante que habíamos mencionado al principio es la posibilidad de transporte. Tenemos 2 opciones, o utilizamos una silla de rueda estándar, ¿sí? Común, convencional, que se pueda transportar en algún baúl grande, o utilizamos alguna silla de ruedas mucho más compleja, con mucho tilt, ¿sí? No teníamos algo intermedio, ¿sí? Teníamos o los 45 grados de tilt o la silla estándar, o una silla de ruedas de autopropulsión de plegado lateral común. En este caso, la Liberty también nos permite poder transportarla, ¿sí? Porque es un cuadro que se reduce muy pequeño, que solo quitando las ruedas posteriores, y en el caso de que tenga un respaldo anatómico, quito el respaldo, pliego la silla, y me queda un cuadro lo suficientemente pequeño para un baúl chico, para cualquier auto, para cualquier taxi. Entonces la familia puede llevarlo fácil a las sesiones de rehabilitación, el familiar se lo puede llevar el fin de semana sin problema, o también puedo llevarlo con su silla, donde sabemos que va a estar cómodo y bien posicionado a todas las actividades que él vaya a realizar. Bien, Julián. ¿Hola? Ok, aquí estoy, aquí estoy. Sí. Ajá. Sí, ¿querés ¿Preguntas? que veamos algunas preguntas más? O? Si quieres, sí, porque hay unas relacionadas a lo que estás hablando. Bueno, Ok. hay otra pregunta por aquí, que era el tipo de plegado, ¿verdad? De la silla. Si quieres lo puedes repetir un poco y dar algunos detalles. Bien, el plegado es, no tenemos aquí una foto para poder mostrar rápidamente, pero es muy simple porque se pliega desde la parte posterior, en esta ficha roja que tiene acá atrás, se mueve una palanquita que destraba, pliego el asiento, primero lo pliego lateralmente, pliego los parantes del respaldo hacia adelante y quito las ruedas. Puedo quitar los apoyapiés, los apoyabrazos, almohadón, respaldo, todos esos accesorios se pueden quitar fácilmente para que me quede un cuadro lo más pequeño posible según el espacio donde lo vaya a transportar. ¿Sí? Es un cuadro que pesa 11 kilos 700, es otro punto importante, quien lo tenga que estar continuamente transportando. Si hablamos de una silla de ruedas estándar, estamos hablando de más de 22 kilos. Ok, aquí hay otra preguntita, dice, hola, muy bonita la charla. ¿Cuánto tiempo lleva esta silla en el mercado
¿Y se le puede poner basculación electrónica? Sí, no tiene sistema de basculación electrónica, solamente es manual y asistida por un tercero, ¿sí? De hecho también tiene, no sé si se puede ver acá, unos pequeños clips que hace que se trabe las manijas, los gatillos, para que no venga cualquier persona y los accione y genere un tilt o una elevación de repente. Y la otra pregunta era que ¿cuánto lleva en el mercado? Sí, ¿cuánto tiempo lleva en el mercado? Lleva más de 2 años en el mercado. En Costa Rica exactamente, no me acuerdo cuánto tiempo lleva. Y la población que más está utilizando esta silla es el paciente hemipléjico, mucha enfermedad degenerativa y muchísimos adolescentes con parálisis cerebral. En principio, así como en Costa Rica, en todos los países, inclusive en Estados Unidos, el punto es que el paciente hemipléjico no era considerado con necesidad de un equipamiento mayor. ¿Sí? Seguramente es una pregunta que se van a hacer, que todos nos dicen, bueno, pero nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de equipamiento. Exactamente por eso es que se creó algo que abarque esa población y que realmente nos dé solución a la postura. Porque si no nos pasamos horas y sesiones tratando de darle estabilidad a tronco, pero después pasa 10 horas sentado y colapsado. En la silla de ruedas, con estas características, nos permite mantener ese buen posicionamiento que logramos, mantener esa activación, mantener ese nivel cognitivo y esa independencia personal. Ok, aquí hay otra pregunta, que si lo recomiendas para pacientes con poliomielitis. Sí, pacientes con poliomielitis que vayan a hacer algún desplazamiento y que requieran tal vez, hay muchos de los casos en que lo utilizan solo para traslados y no tanto para permanecer en la silla, tranquilamente lo pueden utilizar si es que va a permanecer y requiere la basculación. ¿Sí? Si no, tal vez sería mucha silla, pero en el paciente que sí requiere silla de ruedas y permanece un largo tiempo, es una silla también que se puede utilizar. Ok, aquí hay otro que dice, buenas, ¿cuánto va en la medida del ancho de la silla y cuánto es el mínimo y lo más alto del respaldo? ¿Y qué ancho da de la silla, las ruedas traseras más pequeñas o las más grandes? Bien, las ruedas pequeñas, las ruedas posteriores, 12 pulgadas y 16 pulgadas. Y si no, ruedas de autopropulsión, 12, 24, ¿sí? 26, lo que más se utiliza es 22 y 24. 24 en un adolescente, 22 en un adolescente, 24 en un adulto. Otra cosa me preguntaste, la altura del respaldo. La altura del respaldo se puede pedir de una altura ya predeterminada o con regulación, si necesito que tenga crecimiento para acompañar tal vez a un adolescente. Ok, y luego, ¿qué periodo de un paciente con hemiplegia recomiendas esta silla? ¿En qué periodo? O sea, ¿cuánto tiempo? Lo ideal sería desde el periodo inicial, ya que sabemos que cuanto más tiempo lo tengamos en un sentado bien posicionado, con un control dinámico de tronco, voy a tener mejor preparación para después una marcha o algún tipo de otro tipo de actividad o libertad de miembros superiores, para evitar al máximo las compensaciones. El punto muchas veces es que entre que prescribimos la silla y llega, pasa un periodo prolongado. O muchas veces en el periodo inicial estamos esperando a ver si la persona va a hacer una marcha terapéutica o una marcha funcional. Eso va a depender mucho del paciente, del equipo terapéutico, ¿sí? Lo ideal sería que si la silla está en la institución, si está en el hospital la silla, el paciente ya pueda estar bien sentado, ¿sí? Un buen control de tronco, prevenir la retroversión de pelvis, prevenir el colapso lateral y prevenir por sobre todo el aumento de tono de miembro superior, que siempre recluta el brazo para poder sostener tronco, sería muy bueno. Ok, hay otra pregunta por aquí que me llegó por WhatsApp, ¿qué tan difícil es hacer el cambio del ancho de la silla conforme vaya creciendo a nivel, por ejemplo, de un adolescente? Las modificaciones en el ancho de la silla sí se hacen desde estas guías. ¿Sí? Es muy simple, lo hace el servicio técnico de Chupis, ellos se encargan, todo el servicio técnico se encarga de pedir lo que haga falta en el caso de que haya que pedir un nuevo almohadón, un nuevo respaldo, eso seguramente va a ir en una prescripción médica, porque van a ser accesorios nuevos. Si tal vez crece 2 pulgadas,
voy a necesitar otro almohadón, otro respaldo, tal vez otros controles o otras sujeciones, pero la modificación es muy simple, se modifica desde las piezas del medio y la tela de tensión regulable que se modifica desde un lateral. Ok, dice, ¿y en qué momento crees recomendable indicar que empiece a abandonar el uso de la silla para evitar la dependencia en un paciente con hemiplegia? Para el paciente hemipléjico, la silla de ruedas va a ser un medio de, en principio, un medio de posicionamiento y traslado en la medida que lo requiera. Cuando vamos buscando objetivos mayores, como tal vez que permanezca más sentado en una silla común, o que permanezca en bipedestación, o que realice esa marcha terapéutica de un lugar al otro, eso va a ser una indicación del equipo terapéutico o el equipo médico cuando hacemos programa para el hogar, que le indicamos tiempo de uso, al igual que una férula, que solo permanezca en los traslados, si no logra estar bien sentado en una silla común, que permanezca sentado en la silla de ruedas, si ya tiene control de tronco, que salga de la silla de ruedas. Sería bueno poder hacerle un plan para el hogar. Okay, Muchas veces consideramos que es una dependencia, en realidad, por eso es que necesitamos ir avanzando y progresando y sugiriéndole o dándole por escrito muchas veces cuánto tiempo de uso. Okay, dice, ¿se puede pedir panel rígido extraíble en el asiento? Sí, se puede pedir un panel rígido, sí. Inclusive muchas veces se pide el panel rígido dentro del almohadón, dentro de la funda del almohadón. El punto sería, ¿en qué casos le pido panel rígido? Ya que muchas veces en pacientes con demasiado peso, que tenemos miedo que la tela se venza fácilmente. De todos modos, como les decía, la tela es de tensión regulable, entonces cada vez que haga falta, tal vez cada 3 meses, si hace falta cada 1 mes, se ajustan unos pequeños 4 tornillitos y se tensa la tela y otra vez queda plana perpendicular al piso. ¿Por qué es importante o prioritario de que sea tela de tensión regulable y no panel rígido? Porque el panel rígido transmite todas las vibraciones que pasen de las ruedas al asiento. ¿Sí? Sabemos que todo lo que es vibración en base del asiento hacia columna no es bueno. Si es por el sobrepeso o porque tal vez saben que el paciente no va a volver hasta dentro de 1 año porque vive en lugares muy alejados, en el campo, lo que fuera, bueno, ahí sí podemos pensar en un panel rígido. Ok, aquí hay otra preguntita. Dice, ¿existe un freno doble para hemipléjico con la Liberty? O sea, que pueda operarlo con una sola mano y que bloquee ambas ruedas. No existe uno que bloquee ambas ruedas simultáneas, pero sí hay un freno, no sé si lo voy a encontrar aquí para poder mostrarlo, sí, acá se puede ver. Ustedes no sé si pueden ver mi cursor, pero este freno es un extensor de freno, que es rebatible. Ese extensor es como si fuera un tubo con un engrosador en el extremo, que permite que con la mano más hábil frene ambos lados, sin esfuerzo. No necesita demasiada flexión de tronco o demasiada rotación para llegar a ese extensor. Y ese extensor además hace de una palanca mayor, con mínimo esfuerzo lo logra accionar. Eso es recomendable, si el paciente va a frenar solo la silla, es recomendable poder prescribírselo también. Okay. Otra cosa que es importante saber si voy a prescribir o no, son las ruedas antivuelcos. En esta silla la mayoría de las veces lo vamos a pedir con ruedas antivuelcos, para seguridad del paciente y por supuesto también para seguridad del cuidador. Ok, ¿qué sistemas posturales se pueden usar en la Liberty? Me preguntan. Todo lo que sea tipos de almohadones, si el paciente tiene riesgo de escara, vamos a pensar en un almohadón específico para las escaras, ya sea de aire, de silicona o de espumas viscoelásticas. En el caso del paciente que no tiene un riesgo alto o no tiene una escara, pero sí va a estar bien posicionado mucho tiempo, tenemos que pensar en algún almohadón de goma espuma viscoelástica que me dé una máxima distribución de la presión en la base, que tenga un contour apropiado para darle información y hacer, como siempre decimos, como un efecto nido, donde el paciente esté inmerso, y la forma anatómica de la superficie que le permita descender lo que es la isquiones y sacro, y quedar bien posicionado durante todas las horas que vaya a permanecer. ¿Sí? Como decíamos, hay pacientes que logran hacer una buena... corregir la postura o acomodarse o incorporarse, pero en esos que no logran corregir la postura, más todavía tenemos que considerar que la superficie sea anatómica y mantenga la postura. Y en cuanto a lo que es respaldo, podemos pensar en respaldos de contorno mínimo
de contorno medio o profundo, o con controles laterales, si el paciente colapsa mucho hacia el hemicuerpo más comprometido. Todo lo que sea sistemas de sujeción, pechera, cinturón pélvico, es importante tener en cuenta en esos pacientes que no tienen la posibilidad de sostenerse en el espacio. Ok, y otra pregunta, que si no pierde mucha estabilidad la silla, ¿cuándo se adelanta el eje? ¿Qué solución tiene la Liberty para este caso? Sí, no es necesario adelantar mucho el eje, porque a ver si podemos verlo en el video, no es necesario llevar muy adelante, justamente porque cuando va a hacer la autopropulsión, la mayoría de las veces lo va a hacer con algo de tilt, ¿sí? Fíjense que acá tiene 5 grados de tilt en la primera imagen, y ya llega bien al aro, no tengo que llevar tan adelante la rueda, pero a veces puedo ir inclusive en 10 o 15 grados de tilt, y la rueda me queda mucho más adelante todavía. Depende en qué ángulo el paciente autopropulsa mejor, con mínimo esfuerzo, es donde lo vamos a posicionar. Ok, dice, ¿en qué casos puedo recomendar la Liberty, aparte de la hemiplegia? Y dice, la ficha técnica no tiene la opción de basculación de 20 grados. ¿Cuánto es la mínima altura del asiento de esa silla? La altura del asiento, la altura anterior, de asiento anterior mínima. Sí, me imagino. Si es la altura de asiento anterior, la mínima son 13 pulgadas, ¿sí? O sea que un adolescente tranquilamente puede utilizar esta silla, ¿sí? Hasta 20 pulgadas, que es lo más estándar, o pacientes adultos, o pacientes con 1,70 m, 1,80 m. Y la otra También eso va a depender del tipo de almohadón que le coloque, si le coloco un almohadón de 2,5 pulgadas, ¿sí? O si le coloco un almohadón mucho más alto, que va a necesitar, sí tengo que siempre contemplar esa altura para dar la longitud de la altura de asiento anterior. Ok, y la otra pregunta es eso, que como en Costa Rica manejamos la ficha técnica, ¿cómo hago para hacer la prescripción si no existe un apartado que diga basculación de 20 grados? Okay. Ustedes, Julián, no sé cómo ustedes están haciendo alguna, como tenés para mostrarnos y pongamos en pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver. Si querés, mientras vos buscás, yo les puedo mostrar una breve descripción de la prescripción médica si tengo que redactar. Vamos a ver. Vamos a ver, acá tenemos una breve descripción. Okay. Espero que ahí lo puedan ver. ¿Se puede ver esta imagen de Word? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Que dice silla de ruedas de autopropulsión, ¿sí? No sé, ustedes si tienen que hacer alguna descripción, además de la ficha técnica, No, una silla de ruedas de autopropulsión, ¿sí? solo Ay, con la perdón, ficha. no te escuché. Que solo con la ficha, lo sé. Solo la ficha. Ok. Si tenés la ficha y querés que la mostramos. No, puedo compartir la pantalla ahorita. Entonces, ¿Querés que yo salgo? no, tranquila. Si quieres lo Ok. continuamos y después las pasamos. Bueno, ¿sí? Bueno, como prescripción, si no, sería una silla de ruedas de autopropulsión para marcar las diferencias, ¿sí? En principio, que es de autopropulsión, ¿sí? Confeccionadas según medidas antropométricas del paciente. Consideramos siempre que, a diferencia de una silla de ruedas estándar, las medidas antropométricas son fundamentales. No le puede quedar un zapato a la persona demasiado grande, le tiene que quedar a su medida, ¿sí? Sabiendo que además después podemos modificarla y hacerla crecer. Sistema de tilt de 20 grados con accionamiento mediante pistón a gas, fundamental, importante, porque el paciente, el asistente, tiene que hacer el menor esfuerzo posible,
pero sobre todo el paciente no necesita recibir el impacto del esfuerzo que se empuja la silla o que se tracciona hacia arriba. No es muy cómodo, es molesto, es incómodo. Regulación de altura de asiento anterior al piso. Dijimos que es muy importante si el paciente se va a desplazar o asistir con el pie activo. La rueda de autopropulsión con regulación de eje en altura y profundidad. Siempre es importante, si el paciente va a autopropulsar, que el eje se regule, ¿sí? Porque necesito que el aro me quede a la altura apropiada y evitar al máximo el sobreesfuerzo. Sistema modular de aluminio, aluminio 7000, ¿sí? Que es de plegado lateral, y el plegado lateral, bueno, como vieron, es un sistema modular diferente al resto de las sillas de ruedas y hace que la silla prácticamente quede como una silla de ruedas compacta. Que tenga crecimiento en ancho y en profundidad de asiento. Esto también no está mencionado, pero claramente tiene la posibilidad de crecer o de aumentar las longitudes en apoyapié, en respaldo y en apoyabrazo. La tela de asiento de tensión regulable, que es muy importante, como les decía, para disminuir las vibraciones al máximo. Y en el caso de que ustedes quieran pedir un panel rígido, ¿sí? Se agrega también para que ya la silla venga con panel rígido. Fácil de plegado para el transporte y peso máximo de 11,7 kg. El peso de transporte, sin las ruedas, porque depende del tipo de rueda que le ponen, va a pesar un poquito más o un poquito menos, ¿sí? Pero siempre el transporte es quitándole las ruedas. Pame, hay otra preguntita, ¿qué tipo de pistón utiliza la silla? El pistón es un pistón a gas, ¿sí? No requiere mantenimiento, ¿sí? Y son de 300 Newton o de 400 Newton. Depende el peso del paciente, se va a setear en un punto, hay 3 puntos diferentes para poder setear. Quería mostrarles, a ver si puedo rápidamente mostrarles la planilla del pistón, del pistón a gas, las diferentes seteos. ¿Sí? Acá no sé si se puede ver ahí. No, no las has compartido. Bueno, enseguida. No puedo ingresar. Okay. Vamos a ver si lo puedo rápidamente mostrar. Aquí está. El seteo. Igual el seteo ya va a ir, de fábrica ya va a salir con el seteo si ustedes ponen el peso del paciente. ¿Sí se puede ver ahí? Sí. Si ustedes ponen el peso del paciente ya va a venir seteado a medida. De todas maneras, como les decía, si es necesario porque el paciente creció o porque se cambia de usuario, ¿sí? La ortopedia Chupi se encarga de hacer el cambio de regulación. Fíjense que tiene 300 Newton y 450, 3 puntos de seteo para cada uno de los dos pistones, eso va de acuerdo al peso o al rango de peso del paciente. Ok, perfecto. Ya no tengo más preguntas por aquí, Pam. Bien. Bueno, más o menos la idea era comentarles y que conozcan la silla para los que no la conocían y por ahí sacarnos un poco las dudas, porque es una silla que no existía antes en el mercado, no teníamos esta herramienta para esta población, y como les decía, básicamente terminábamos usando sillas de ruedas estándares, o silla de plegado lateral con autopropulsión, pero siempre sentado con asiento paralelo al piso, respaldo 90-95 grados, y requiriendo de mucho esfuerzo del paciente para poder mantener esa postura. Si hablamos de 2 horas sentado, ¿sí? Es mucho tiempo para poder soportar esa postura, ¿sí? Y el paciente termina colapsando, y el paciente termina fatigado, muy fatigado. Muchas veces lo que se pretende es que permanezca 2 o 3 horas, tal vez en el geriátrico, o en la casa, o en el hospital, y la persona termina posicionada como la foto a la izquierda, donde empiezo a colocar almohadones, cuñas, la pongo cerca de la pared para que no colapse y no se vaya más de lateral, y realmente no es ni confortable, ni favorece a los objetivos terapéuticos, y más todavía a la calidad de vida. Si voy a trabajar tanto sobre control postural, necesito algo que después de rehabilitación. Hoy el equipamiento de movilidad o de sedestación es parte de la rehabilitación, ¿sí? Porque nosotros atendemos 2 horas, 3 horas al paciente por día o por semana. Después todas las otras horas es
el equipamiento el que me tiene que brindar ese sostén, esa contención. Así como cuando utilizamos taping o férula para que mantenga los rangos, lo mismo con el sistema postural y movilidad. Requiero que me acompañe en el tratamiento, evitar al máximo las compensaciones, dar la máxima independencia posible y poder ir por objetivos cada vez mayor. Listo. Julián. Aquí estoy. Bueno, Pamela, agradecerte por el tiempo, el espacio y agradecerle a todos los que nos han acompañado estos días. Estamos planificando otros congresos virtuales en este momento. Cuando tengamos fechas por ahí estaremos pasándolas. Y esperamos que sea del agrado de ustedes siempre las iniciativas que traemos. Agradecerle aquí, ¿verdad? Por brindarnos la oportunidad de que estuviera hoy Pamela con nosotros y también el lunes que estuvo Leo. Siempre una empresa hermana y parte de Chupis. Y agradecerle de parte de todo el staff de Chupis, tanto María Amalia, Adolfo, Mariana, Doña Carla, Don Mario y todos los que trabajamos aquí en Chupis, agradecerles por habernos acompañado toda esta semana. Esperamos que se sigan cuidando, esperamos vernos pronto y por mientras un abrazo virtual. ¿Algún último mensaje, Pame? Bueno, por mi parte, muchas gracias. Quiero agradecer a Chupis porque siempre está generando cosas nuevas y esta relación, esta comunicación de poder difundir toda la información que existe, poder aportar, ¿sí? Porque hoy ya, como decía, no somos el equipamiento y el equipo terapéutico, sino que ya necesitamos trabajar en conjunto y gracias a que la ortopedia es intermediaria y es la que genera esos espacios de comunicación y de educación, es que podemos trabajar mejor y siempre es en pos de brindarle un mejor servicio a los pacientes y por sobre todo mejorarle la calidad de vida. Desde Kimobility, muchas gracias por toda la organización, gracias porque sé que María Amalia, Julián, Adolfo, Mario, Mariana han estado trabajando muchísimo para poder llegar a comenzar a utilizar este medio de comunicación, que hoy creo que se va a empezar a instaurar cada vez más, y también que lo podemos aprovechar con esta situación, no ver solo lo negativo, sino ver que tenemos un espacio y un tiempo para poder informarnos y sumar cosas a lo que es la rehabilitación. Muchas gracias a todos, que tengan una linda semana. Gracias, Pame, nos estamos viendo. Bendiciones. Muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde.